Bueno, inicialmente decidimos iniciar por esta presentación, ya que consideramos que es lo básico de cualquier proyecto agrícola y debemos tener claro sobre todo cómo tomar una buena muestra de suelo para esperar un buen resultado de laboratorio. Por eso decidimos poner esta presentación inicial antes de presentarle todas las alternativas sobre fertilización que les vamos a mostrar, ¿no? Primeramente, lo que es un suelo ideal para los cultivos, que tenga una textura media, un buen nivel de materia orgánica, que permita un movimiento del agua y del aire, ¿verdad? Suficiente cantidad de arcilla que retenga la humedad del suelo, subsuelo profundo y permeable, y que promueva el crecimiento profundo de las raíces que interceptan humedad y nutrientes. Los objetivos de análisis de suelo: determinar el estado nutricional del suelo, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Saber cómo está de nutrientes, qué le hace falta agregarle, ¿verdad? Recomendación de fertilización de acuerdo a la exigencia de cada cultivo y al suministro del suelo, ¿no? Se toma en cuenta lo que exige el cultivo que estamos plantando y lo que el suelo ya tiene también. Necesidad de encalado o de aplicar otras enmiendas. Puede ser abono orgánico también. Y conocer si presenta toxicidades, ¿verdad? Exceso de aluminio, puede ser hierro, manganeso también, ¿verdad? Un análisis de suelo es un procedimiento de laboratorio mediante el cual se determina la textura y diferentes parámetros químicos relacionados con la fertilidad. Más adelante vamos a verlo más detalle. El análisis químico está diseñado para extraer los nutrientes disponibles para la planta en una forma similar a como lo hacen las raíces. Y por eso el laboratorio utiliza soluciones extractoras. Estas soluciones extractoras no funcionan igual en todos los países. Por eso IDIAP hizo numerosos experimentos con muchas soluciones extractoras inicialmente en diferentes tipos de suelo de todo el país y se fueron descartando una a una. Y quedamos finalmente con la solución que mejor expresó la correlación entre lo que tiene el suelo y lo que la planta extrae. Por eso hacemos experimentos con diferentes dosis de nutrientes, digamos. Comenzamos con 2 dosis de fósforo, 0, 50, 100, 150, 200 kilos por hectárea, y nosotros vamos comprobando. Donde se aplicó más, el suelo debe extraer más la planta, la solución extractora, y la planta también debe manifestar entonces esa absorción. Aquellas soluciones que no correlacionaban bien entre lo que la planta absorbía y lo que se encontraba en el suelo, quiere decir que no tenían un buen funcionamiento en nuestro suelo, en nuestra condición edafoclimática en Panamá, y se fueron descartando. Finalmente nosotros quedamos con esta solución extractora, que es la que usamos actualmente en Panamá, que se llama Melich 1 o Carolina del Norte, o también conocida como doble ácido, porque se prepara uniendo ácido sulfúrico 0.025 normal más ácido clorhídrico 0.05 normal. Con esa solución determinamos lo que es los macro y los micronutrientes: fósforo, potasio, no la tienen aquí. Cobre, manganeso, hierro y zinc. Lo que son los elementos intercambiables como calcio, magnesio y aluminio, los determinamos con la solución de cloruro de potasio 1 normal. Y para los suelos de origen volcánico, como las tierras altas chiricanas, nos da buen resultado la solución de Olsen modificado, que es bicarbonato de sodio más la sal EDTA. En otros países cercanos utilizan mucho esta solución porque tienen abundante cantidad de suelos volcánicos. Nicaragua, Costa Rica, se usa en Colombia también, pero en Panamá solamente la podemos usar para esa área de tierras altas, no para el resto del país, donde predominan los suelos ácidos en Panamá. Como les mencioné inicialmente, el muestreo de suelo es lo más importante, donde tenemos que tener más cuidado, porque si enviamos una muestra mal tomada al laboratorio, no podemos esperar que el laboratorio nos dé un buen resultado. Tampoco va a servir ese resultado, porque no refleja la realidad de su terreno. Cada lote dentro de la finca presenta una disponibilidad de nutrientes única y diferente de otros lotes vecinos. Digamos, si su vecino el año pasado hizo un muestreo, lo mandó al laboratorio y le dijeron que su suelo tiene un excelente pH, no tiene aluminio, tiene excelente cantidad de nutrientes, buenas relaciones entre nutrientes, usted quedó convencida: yo no me voy a mandar nada porque yo también tengo un suelo al lado de él, está bien. Pero ¿qué sucede? Que esto es muy cambiante, una variación espacial. De aquí a 5 metros el suelo cambió, tiene otra textura, tiene otro pH. Usted no puede confiarse de porque su vecino tiene un buen suelo,
usted también lo va a tener. Es mejor que usted también haga su análisis de suelo. El mayor riesgo de error en un análisis de suelo está en la toma de la muestra. Se recomienda una muestra compuesta entre cada 5 a 10 hectáreas. Pero primeramente hay que hacer un recorrido por toda nuestra finca, todo alrededor. Hacemos un croquis, ¿verdad? Para ver la heterogeneidad que presenta el suelo. Si hay diferentes pendientes, si hay diferente color en el suelo, no podemos mezclar esos colores diferentes. Y si observamos diferente vegetación también, quiere decir que hay un tipo de suelo diferente allí. Eso tenemos que dividirlo entonces en otro muestreo. Y la forma como lo hacemos es la forma como ven allí, recorriendo el terreno en forma de zigzag, ¿verdad? De un lado a otro. De tal forma que nuestra muestra sea representativa de toda el área de la finca. Cada muestra compuesta se compone entre 10 a 15 submuestras que sean representativas de todo el terreno, tomando las muestras en forma de zigzag, ¿verdad? Aquí lo vemos en una foto, ¿verdad? Cómo se puede dividir el terreno en subáreas, ¿no? Y de cada subárea, subparcela, vamos a tomar una submuestra, ¿no? Que luego la vamos a unir toda en un tanque y sacamos de allí la muestra que va para el laboratorio. Si los cultivos ya están plantados, usted puede hacerlo en forma favorable a la pendiente, ¿verdad? Y si es un cultivo permanente, como el caso de la tercera foto aquí abajo, si es café, cacao, digamos, usted va a tomar la muestra en el área de fertilización, o sea, donde cae la gota de agua. Allí usted va a tomar hasta donde llega el follaje de la planta, ¿no? Donde usted va a tomar la muestra para enviarla al laboratorio. Estos son algunos instrumentos que utilizamos para muestrear, ¿no? Sobre todo se necesita el mapa de la finca o un croquis, como les dije, ¿no? Que usted hace, un machete para limpiar, barreno, una pala, un cuchillo, un balde, las bolsas plásticas para colocar la muestra, ¿no? Puede ser una bolsa Ziploc, marcadores para escribir, todo lo que tiene que poner ahí sus datos, ¿no? Y las hojas para identificar. Si son varias muestras, colóquele el nombre o un dato que usted sepa que esa muestra pertenece a esa área de la finca. Aquí está la forma correcta. Entonces, primero limpiamos con el machete el área que vamos a muestrear, quitamos todos los restos de hoja, todos los restos de estiércol de ahí arriba, ¿no? La dejamos limpio. Luego introducimos la pala. Esa primera palada la descartamos. Y luego sacamos de la pared que ya escarbamos, sacamos entonces la muestra de 20 a 30 centímetros. Puede ser la profundidad. Y eliminamos luego los bordes de la pala. Todos los bordes de la pala se van a cortar. Dejamos solo la parte central. También lo podemos hacer con un barreno, como ven en las fotos de abajo, que es más directo, ¿no? Luego es importante identificar bien su muestra. Cuando se mezcla en el tanque, usted saca de allí 2 libras o 1 kilo, la introduce en la bolsa plástica y debe escribir en una etiqueta, ¿verdad? Usted va a poner el nombre suyo, del productor, el lugar donde está trayendo la muestra, dónde queda la finca, qué corregimiento, qué distrito, qué provincia pertenece, ¿no? Si usted tiene las coordenadas del lugar, preferiblemente anótelas también, eso nos sirve a nosotros para identificar el lugar. Si usted tiene datos como cultivo anterior, lo que va a sembrar ahora, qué rendimientos ha obtenido anteriormente, con qué fertilizó, qué pendientes tiene su terreno y cualquier otro dato útil, a nosotros nos sirve también para hacer una mejor recomendación de la muestra de su finca. Recomendaciones importantes. Se debe hacer el muestreo por lo menos 3 meses antes de plantar. ¿Qué sucede? Que los productores a veces llevan la muestra una semana antes. Entonces le están exigiendo al laboratorio, por favor, sáquenme que ya yo tengo que plantar, ya tengo que fertilizar. Pero eso no es culpa del laboratorio. El laboratorio sigue un procedimiento. Y el procedimiento dice que la muestra se debe secar al aire. Nosotros no podemos estar inventando una muestra que llega húmeda y vamos a secarla en un día porque no podemos. Tenemos que respetar el procedimiento porque nosotros tenemos una base de datos y nosotros esa base de datos nos intercomparamos con otros países también. Nosotros no podemos estar alterando nuestro procedimiento porque estaríamos haciendo una trampa, se puede decir, ¿no? Y no es correcto, ¿no? Y la profundidad recomendada para cultivos permanentes de 0 a 60 centímetros de profundidad. Y lo ideal sería sacar una de 0 a 30 centímetros y otra de 30 a 60. Pero si usted no cuenta con suficiente fondo, dinero para esto, entonces usted puede hacer una de 0 a 60 por lo menos, ¿verdad?
porque la raíz del árbol siempre penetra más, y puede ser que un poquito más abajo, a los 40 centímetros, hay una capa de aluminio, una capa dura allí, que va a ser difícil entonces que la raíz penetre, ¿verdad? Y las raíces se le pueden ir horizontalmente y el árbol se cae. Cultivos anuales, preferiblemente hacerlo de 0 a 20 centímetros. Cebolla, pasto, tomate, maíz, todo esto te puede hacerlo de 0 a 20 centímetros. Y si usted va a tener un vivero para frutales o forestales, analice también el suelo que usted está utilizando. Es importante. Los parámetros que mide el análisis de suelo. Bueno, el pH o acidez del suelo, ¿no? Que le interesa mucho a la gente. La textura del suelo, que nos va a decir qué tipo de suelo tenemos, franco, franco arenoso, franco arcilloso. Contenido de macro y micronutrientes, el porcentaje de materia orgánica, el contenido de aluminio, y algunos indicadores como si hay alcalinización, salinización o mucha acidificación, ¿verdad? Depende de cada caso. Detección de los balances entre nutrientes. Esto también se le está agregando a los resultados. Antes no aparecían, pero con un nuevo formato que tenemos ahora, que ustedes lo van a ver al final aquí, aparece entonces todas esas relaciones entre nutrientes que tienen un rango adecuado y un rango que está fuera de lo normal. Ahí tenemos entonces que empezar a ver eso con más cuidado cuando vemos esos que están fuera de balance, ¿no? Porque puede causar también problemas de nutrición a los cultivos. Estos son algunos símbolos que aparecen en los análisis, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, aluminio, ¿no? Son símbolos comunes, ¿verdad? Y estas son las unidades. Hay unidades antiguas y unidades nuevas. El sistema internacional hoy en día exige que lo pongamos en una forma y anteriormente se usaban otras. Por eso lo pongo aquí, porque si ustedes revisan un libro o una revista, puede que les salga esa unidad antigua, pero para que sepan que significa lo mismo. Microgramos por mililitro es igualito a miligramos por litro, que es igual al famoso partes por millón o ppm, que es lo que más se habla, ¿verdad? Es la misma cosa los tres. 1% serían 10.000 partes por millón. Y los miliequivalentes por 100 gramos, que aparece para calcio, magnesio y aluminio, esto es igual a centimol por kilogramo de suelo. Es la misma unidad, solo que el sistema internacional al que Panamá está adherido, por firmamos un convenio que estamos utilizando el sistema internacional, son las que exige ahora, ¿verdad? En centimol por kilo y en miligramos por litro. Pero pueden aparecer las unidades antiguas para que sepan que es lo mismo. Estos son los niveles críticos determinados para los suelos de Panamá. Como les dije, se hicieron muchos experimentos durante muchos años hasta obtener este resultado para suelos de Panamá. No lo copiamos de internet, no lo sacamos de otros países vecinos, no. Estos son para suelos de Panamá. Para cada nutriente, fósforo, potasio, calcio, magnesio, aluminio, cobre, hierro, manganeso y zinc, tenemos niveles bajo, medio y alto en el suelo, de acuerdo a los resultados que obtuvimos nosotros en los ensayos, tanto de laboratorio, luego en casa de vegetación y después en campo. Y para el pH hay un poco más clasificada, más amplia la clasificación, ¿verdad? Está muy ácido, perdón, está mal, muy ácido de 4 a 5, ácido de 5.2 a 5.9, poco ácido entre 6 a 6.9, el neutro es 7 y mayor de 7.1 es alcalino. La materia orgánica igual también tiene su nivel bajo, medio y alto. Con esto nosotros interpretamos los resultados de laboratorio. Y estas son las relaciones de las que le hablé, que hay que estar al tanto con estos rangos. Por lo menos calcio entre magnesio es muy importante. Hay que estar viendo que esté entre 1.2 y 6.2. Cuando se pasa de eso, hay demasiado calcio con relación al magnesio. Cuando está demasiado estrecho por debajo de 1.2, hay demasiado magnesio. Y ahí puede ocasionar entonces problemas. ¿Por qué? Porque ambos elementos se absorben en la planta por el mismo sitio de la raíz. Esto es muy interesante y lo hemos nosotros visto aquí en Bocas del Toro, en el país, porque los suelos de Bocas del Toro son de origen sedimentario y tienen mucho calcio, tienen bastante calcita y lutitas. Entonces se ve que el calcio interfiere con la absorción entonces de potasio y de magnesio. Entonces todas estas son las relaciones que nosotros tenemos que estar al tanto y esto les aparece ya también en los resultados del laboratorio. Ahí se le está poniendo en un renglón cuáles están normales y cuáles están fuera de rango, respetando estos rangos que están aquí. También aparece la saturación de aluminio, que para la mayoría de los cultivos nuestros,
cultivos anuales, pues, no toleran más de 25%. Algunos, como la piña y algunos pastos, ¿verdad?, toleran más de eso, pero son la yuca. La mayoría de los cultivos en 25 ya se afecta su rendimiento. Y aquí está la forma de calcularlo, ¿verdad? Los miliequivalentes de aluminio que da el laboratorio, entre la capacidad de intercambio catiónico, se multiplica todo por 100. Y este es el rango que debe tener. De 0 a 25 es el óptimo. Mayor de 25 a 60 ya es medio, ya tenemos problemas. Y si pasa de 60, que también es muy común en el área central del país, Veragua es muy común. En la finca experimental que tiene Lidia en Calabacito, encontramos hasta 80% de saturación de aluminio. Pues eso hay que saberlo manejar, porque si no, nuestro rendimiento no llega ni al 50%. La saturación de bases, ideal que lo tengamos arriba de 60, 80% por lo menos, es lo deseable, ¿no? Que todo sea bases y no aluminio, ¿no? Y la saturación de potasio, de calcio y de magnesio también tiene sus rangos adecuados, ¿verdad? Bajo, medio y alto, ¿no? Este es el resultado que nosotros estamos entregando ahora al productor. En el primer renglón, ustedes pueden ver aquí, aparece la textura del suelo, el color del suelo, ¿no? Pardo amarillento oscuro. Aquí aparece entonces el porcentaje de arena, de limo y de arcilla, ¿verdad? Tenemos entonces que este es un suelo arcilloso, tiene 44% de arcilla, tiene una materia orgánica 2.19, que es un valor medio, y un pH muy ácido, miren, muy ácido, un pH 5. Y aquí tenemos entonces la cantidad de fósforo, la cantidad de potasio, de calcio, magnesio, aluminio, materia orgánica, y así los microelementos también. Aquí en este rengloncito abajo les aparecen las relaciones que les mencioné, ¿verdad? Calcio entre potasio, calcio entre magnesio, ¿verdad? La saturación de aluminio y todos los otros que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Algunas ustedes ven que están fuera de rango, dice ahí, ¿verdad? Porque están muy altas, otras están normales, ¿no? Las que dicen normal son las que no hay problema. Las que dicen bajo, bueno, habría que mejorar un poquito. Y las que dicen fuera de rango son que están demasiado altas o demasiado bajas. Entonces están fuera del rango recomendado. Y aquí a ustedes les va a aparecer el cultivo que ustedes quieren plantar, y estas son las cantidades que exige ese cultivo en libras para NPK en libras. 295 libras de nitrógeno, 132 libras de fósforo y 33 libras de potasio. Y esta es una recomendación genérica, pues, que hace el laboratorio de suelo en base a nuestras experiencias en los experimentos, ¿no? Se recomienda este tipo de fertilizante, más rico en fósforo, ¿verdad? Porque es lo que más necesita. Y luego nitrógeno también, ¿no? Urea y urea aplicada a los 20 días y a los 37 días después de la siembra. Pues esas son las fechas también que se han establecido en los ensayos y es donde mejor aprovecha la planta, ¿no? Y también salen las cantidades, ¿no? Las cantidades en quintales por hectárea. Cantidad y época. Y esta es la forma, pues, como se decide en los ensayos, cuando tenemos los resultados. Vamos a decir cuál es la mejor dosis para la planta en kilogramos por hectárea. La necesidad del cultivo menos lo que tiene el suelo, ¿verdad? La cantidad determinada en el análisis del suelo, entra la eficiencia del uso del fertilizante. Esa eficiencia va a variar mucho. Si un fertilizante nitrogenado, simplemente es de 25 a 30%, es lo que más o menos se establece en Panamá. 25 a 30%, porque se pierde mucho nitrógeno aquí por nuestro clima húmedo, caliente, ¿verdad? La forma como se aplica, todo eso, ¿no? Para los fosforados, más o menos un 20%, por lo que les dije. Gran parte queda retenido en las arcillas del suelo, ¿no? Y para los potásicos, sí, 60% se puede esperar más o menos de eficiencia. Voy a presentarles ahora las propiedades de los suelos de Panamá en base a unos mapas que elaboró el IDIAC, tomando en cuenta 100.000 resultados de análisis de suelo, del año 85 hasta el año 2006, que teníamos en los archivos de laboratorio, y todo eso con un gran apoyo en todo el IDIAC se logró realizar este gran esfuerzo. Este es el mapa de clasificación de suelos del país. Ustedes pueden ver la coloración esta más azulada, son los ultisoles. Se considera que Panamá tiene más de 40% de ultisoles. Es un país de suelos ácidos, ¿verdad? Los ultisoles son suelos, pues, con una alta saturación de aluminio,
tienen una textura más o menos franco arcillo arenosa, ¿verdad? Y tienen pH ácido, ¿no? Acá para el occidente vemos los suelos volcánicos, ¿no? Andisoles, y también están aquí en el Valle de Antón. En todo el arco seco podemos encontrar los alfisoles, que son suelos con una mayor cantidad de saturación de bases, ¿no? Tienen más calcio, magnesio. Y aquí también lo encontramos en Darién, la frontera con Colombia, en Alange, en Chiriquí, y por aquí, por esta región de Veraguas, en Mariato, ¿no? También ese tipo de suelos que son considerados de mediana fertilidad, ¿no? Hay bastantes insectisoles también, este marrón, ¿verdad? Son insectisoles, Bocas del Toro, en Chiriquí también, ¿verdad? Y están los gentisoles, que son suelos muy jóvenes que aún no se han formado todavía los horizontes claramente, ¿no? Toda esta área montañosa, ¿verdad? Algo en Bocas del Toro, en Chiriquí también tenemos, ¿verdad? Que son los más importantes del país, ¿no? Tenemos aquí también en Tonosí un suelo muy de mucha fertilidad, que es el vertisol. Los vertisoles son suelos, pues, que contienen también una elevada cantidad de arcillas 2 para 1. Estas arcillas son expansivas. Y por eso cuando llega la época seca en esta región, en toda casi la región de Arco Seco también se nota que los suelos se abren con grietas enormes. A usted le cabe hasta la mano. Y es por eso, porque esta arcilla, cuando es invierno, época lluviosa, ella se expande y absorbe esa agua, esa humedad. Pero luego cuando viene la sequía, la pierde. Y ahí entonces vienen las rajas del suelo, las grietas, ¿verdad? Eso es muy común en toda esta región de Azuero, porque encontramos ese tipo de arcillas también expansivas, ¿no? Presentes, pero que también le dan una alta fertilidad a los suelos, ¿no? La textura del suelo, el color este más amarillo que ven allí, es las zonas montañosas, ¿verdad? Y es un suelo franco arenoso. Para la parte de Azuero y región central del país, ustedes pueden ver que hay un color más claro, un lila, es un suelo franco arcilloso. Y los colores azulados, los colores más profundos, azul, esos son suelos francos. Y se considera porque los suelos francos son suelos que tienen muy buenas características, muy buenas propiedades físicas, ¿eh? Entonces tenemos esa ventaja por lo menos, ¿no? En cuanto al pH, pueden ver esas manchas naranjas. Esos son suelos muy ácidos. Estamos hablando de suelos por debajo de 5, el pH por debajo de 5. Entonces, es importante por eso el tema de encalado que les incluimos en este seminario, por esta situación. Panamá tiene gran cantidad de suelos ácidos y muy ácidos. Solamente ustedes pueden ver aquí, en el sur de Chiriquí, ¿verdad? Algo en Boca del Toro también, para acá para Azuero y en Darién, que los suelos ya presentan un pH más elevado, arriba de 5.5 a 6 también, en esa zona, ¿verdad? Y coincide pues por lo menos en Azuero coincide con la zona de Arco Seco, menos lluviosa, ¿no? Donde se acumula más la base. Tenemos también aquí el porcentaje de saturación de aluminio. Pueden observar, coincide exactamente con las mismas manchas naranjas que tenía el mapa anterior, ¿verdad? De pH muy ácido. Eso está muy relacionado. Donde vemos un pH muy ácido, tenemos que preocuparnos con la cantidad de aluminio presente. Puede haber una alta saturación de aluminio. Igualmente también con hierro. Este es el caso del fósforo. Es muy típico en un suelo tropical que haya mucho fósforo en reserva en las arcillas, capturado por las arcillas, pero muy poco fósforo disponible para la planta. Y eso es lo que determina la solución extractora. La solución extractora imita a la raíz de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Si ella no detecta que hay fósforo disponible, le va a salir bajísimo el resultado, 1 ppm, 2 ppm, pero en realidad hay fósforo en reserva, pero como tenemos suelos ácidos, él se mantiene allí fijado en las arcillas. Solamente ustedes pueden ver aquí, quizá en Bocas del Toro, en los platanales, y acá también en Chiriquí, en las bananeras, donde se ha aplicado muchísimo fósforo durante más de 100 años por las compañías estas internacionales. Entonces, ya hay una saturación de fósforo en esos terrenos y vemos que hay más cantidad de fósforo disponible, ¿verdad? El potasio, esto se comprueba también en nuestros ensayos, que no se encuentra una respuesta tan rápida como en el caso de fósforo en el país. ¿Y por qué? Porque como dice aquí, en gran parte del país tenemos un valor medio de potasio. Entonces solamente es como para un mantenimiento, ¿verdad?, del potasio.
No hay que poner dosis tan alta. Por eso ustedes ven que los fertilizantes 15-30-8, 10-30-10, el fuerte es el fósforo y el potasio siempre está más bajo, ¿verdad? Porque no es tan crítico en nuestro país, ¿no? 12-24-12 también, ese 12 es potasio, ¿no? El caso del calcio, pueden ver, se concentra también así para las áreas donde tenemos los alfisoles, ¿no? En Darién, en Azuero, ¿no? Acá en Chiriquí y parte de Boca. El magnesio igualmente son bases que fácilmente cuando llueve demasiado se lavan, ¿verdad? Si no hay técnicas de conservación de suelo, ¿no? Apropiadas, ¿no? Y pueden ver que los lugares de arcos secos son los que concentran el color azul, que son altas, es la concentración alta de magnesio, ¿no? Es donde más se destaca ahí en Darién, ¿verdad? La concentración de magnesio. Todo lo demás prácticamente está medio y bajo en el país. En cuanto a materia orgánica, miren, una situación preocupante, y precisamente eso es lo que estamos tratando de fomentar también con el productor, ¿no? Que trate de ir incorporando más abonos orgánicos al suelo, restos orgánicos al suelo, para recuperar esa capa de materia orgánica que la hemos perdido, ¿no? Solamente quizá en las áreas más montañosas, donde no se toca mucho eso, ¿no? Es selva, es que tenemos más cantidad de materia orgánica presente, y en los suelos volcánicos, ¿no? Pero ustedes ven, en las áreas productivas en Chiriquí, en provincias centrales, prácticamente no hay nada. Los suelos están con 2% o menos de materia orgánica. Entonces, esto afecta mucho la sostenibilidad de la producción. Hay que tener mucho cuidado con esto, prestarle más atención a este aspecto. En cuanto al zinc, es el microelemento más preocupante, es el zinc. Él participa de muchas reacciones enzimáticas en las plantas. Perdón. Y ustedes pueden ver la coloración esta celeste en todo el país está bajo, aparece bajo, con excepción de Darién y acá en Veraguas, en Mariato, en Arena, que está medio. Pero hay que entonces estar observando los cultivos porque puede manifestar deficiencia de zinc fácilmente, ¿eh? Por esta situación. Este es un estudio que hacemos anualmente con los resultados de las muestras de suelo, y ustedes pueden ver por lo menos aquí, y se muestra con pH menor de 5.5 en porcentaje, miren, en todas las provincias, con excepción de Los Santos y Herrera, que está más bajo, todas las provincias pasa de 50%. Miren, Veragua 90%, 65% en Chiriquí, 82% en Colón, 55% en Coclé. Entonces, eso nos muestra que en realidad el país tiene suelos muy ácidos, ¿eh? En todo el país. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y esto se lo muestro también porque fácilmente nos muestra la situación que le estoy hablando, ¿verdad? Lo que son el calcio, magnesio y potasio, que lo vemos a la izquierda, de igual tamaño que el aluminio y hierro, y el hidrógeno, que es la acidez del suelo. Con el tiempo, las lluvias, la erosión, todo esto, y el clima, ¿verdad? Ellos se lavan. El tren pasa y se lo lleva, eso es lo que significa eso. Ellos se lavan. Se pierde calcio, magnesio y potasio. ¿Y qué va quedando en el suelo? Miren que la letra aumentó el tamaño. Queda aluminio, queda hierro, y el HS es el hidrógeno, o sea, mayor acidez. Mientras más iones de hidrógeno tiene el suelo, hay mayor acidez. Eso es lo que va aumentando cuando vamos perdiendo esa capa orgánica del suelo, esa capa fértil, ¿verdad? Lo que se le llama la capa AP, ¿verdad? Esa es la que se va perdiendo. Y por eso incluimos el encalado del suelo. Lo importante, los beneficios de un buen encalado del suelo. Aplicar cal agrícola, ¿verdad? Significa, beneficia para inactivar el aluminio intercambiable y en solución. Reducir la fijación de fósforo, eso es lo que queremos también, que haya más fósforo liberado, disponible para la planta. Contrarrestar toxicidad de manganeso y de hierro también. Corregir el calcio, magnesio o molibdenio. Aquí es importante resaltar que nosotros aplicamos en Panamá carbonato de calcio. Si tuviéramos cal dolomítica, que la tienen otros países, cal dolomítica sí, tiene carbonato de calcio y magnesio. Pero aquí lo común en Panamá es carbonato de calcio. Entonces, por eso no recomendamos sobreencalar. Usted no tiene que aplicar 7 toneladas, 10 toneladas de cal, no. Usted aplica entre 2 y 4 toneladas de cal por año. Y tampoco todos los años. Ahora le voy a explicar. No es necesario todos los años, sino cada 2, 3 años, ¿verdad? Hacer ese encalado. Y no sobreencalar por esa situación. Las relaciones calcio-magnesio hay que mantenerlas. Mejorar la actividad microbiológica.
reducir la cantidad de patógenos y elevar la capacidad de intercambio catiónico, o sea, la capacidad de absorber calcio, magnesio, potasio, ¿verdad? Que es importante, ¿no? La saturación de aluminio, ya les dije, la mayoría de los cultivos no toleran mayor de 25%, ¿verdad? Y esta es la forma como se calcula, ¿verdad? Los centimoles de aluminio que nos da el laboratorio, entre las C y C, que se calcula como la suma de las bases, ¿no? Calcio, más magnesio, más potasio, más aluminio. El sodio muchas veces no aparece, pero cuando aparece hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por 100. Y nuestros suelos pues son ricos en la arcilla caulinita, que es una arcilla poco reactiva, pero que retiene los fosfatos. Una gran desventaja que tenemos. Ella retiene los fosfatos. Y hay mucha lixiviación por un país muy lluvioso, ¿verdad? Clima tropical húmedo, gran parte de él, ¿no? Los problemas de acidez aumentan cuando se presentan las siguientes condiciones en el suelo. Un pH menor a 5.5. Cuando el pH baja de 5.5, las formas disponibles de aluminio, las formas tóxicas, se vuelven solubles y entonces la planta la puede absorber. pH arriba de 5.5 no deben presentar problemas con aluminio, porque el aluminio tiende a precipitar en formas sólidas, no las absorbe la planta. Acidez o aluminio intercambiable mayor de 0.5 centimol. Cuando sube de ese valor, ya empieza a dar problemas el aluminio. La suma de bases, que es potasio, calcio y magnesio, sea menor de 5 centimol por kilogramo. La saturación de aluminio mayor de 25%, que ya va a afectar la tolerancia de los cultivos. Y la necesidad de encalamiento, como les mencioné, no debe ser exagerada, ¿no? Debe ser bastante controlada. Una aplicación de carbonato de calcio para la mayoría de los cultivos cuando la saturación de aluminio sea mayor de 25%. Ya lo hemos dicho, ¿no? Y esta es la fórmula para calcularlo. Toneladas de carbonato de calcio por hectárea es igual a 1.5, que es una constante de Campar que va a aparecer siempre, por la cantidad de aluminio en 1000 equivalentes que da el laboratorio, menos el RAS. ¿Qué es ese RAS? Eso aparece en ciertas tablas por allí que uno la puede buscar en internet, de la FAO sobre todo. Significa la tolerancia del cultivo a la saturación de aluminio en el suelo. Eso es el RAS. Aluminio menos el RAS y lo multiplican por la CIC, que es la suma, como les dije, de potasio, calcio, magnesio más aluminio, entre 100. Entonces, como ven ustedes, para sacar ese cálculo necesitan un análisis de suelo. No se puede inventar, ¿verdad? No es como que yo llego al laboratorio, yo quiero saber cuánto tengo que aplicar de cal, pero si usted no ha hecho análisis de suelo todavía, ¿cómo usted viene diciendo que tiene que encalar? ¿Verdad? Eso no puede ser. El carbonato de calcio, ideal que contenga más de 85% de pureza de química. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos el 85% sea carbonato de calcio y no relleno. Usted no va a comprar un saco de cal que diga que nada más tiene 70% de carbonato de calcio. Eso 30% es puro relleno. Lo están vendiendo una cosa que no sirve. Ustedes tengan mucho cuidado cuando compran cal de mirar eso, la pureza química. Otra cosa que también tienen que mirar es la granulometría, porque la granulometría nos dice si está demasiado pulverizada o si está demasiado granos grandes, terrones. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y para eso, entonces, nosotros podemos calcular el PRNT, lo que ven aquí abajo, PRNT. Significa poder relativo de neutralización total. ¿Qué nos va a decir ese poder relativo de neutralización total? ¿Cuánto de la cal que yo aplico va a reaccionar en los próximos 3 meses? Si yo aplico 1000 kilos de una tonelada, 1000 kilos, ¿no?, de cal, digamos que me reaccionen 700 kilos, me reaccionan. Entonces quiere decir que 70% de la cal que apliqué va a reaccionar en 90 días. Y el 30% restante va a ser un efecto residual de 2 a 3 años. Por eso les digo, no hay que encalar todos los años, sino ella tiene un efecto residual de 2 a 3 años. Y usamos esta fórmula. La pureza química de la cal por la granulometría que presenta entre 100. Ahí nos va a decir qué porcentaje de la cal aplicada va a reaccionar en los próximos 3 meses. Y esta es una tabla de las que le menciono, ¿verdad? Clasificación de plantas según su tolerancia al aluminio. Esta yo la encontré en internet, y hay muchas así. Susceptibilidad, menos de 25%. La sandía, la cebolla, el maíz,
la lechuga, el melón, el sorgo, el tomate. Miren, gran cantidad de cultivos en nuestra zona, ¿no? Intermedia está el arroz, los cítricos, la soya, el repollo. Y los que más toleran arriba de 80%, como les mencioné, la piña, el café también está allí, la yuca, miren, vigna, kudzu, maní, algunos pastos mejorados, ¿no? Hay otras mucho más completas que esta, pueden también buscarlo, ¿no? Sobre todo la FAO tiene muy buena información. Y esto es algo que incluí aquí para aquellos que tienen un poquito más de interés en mapas. Pueden entrar en la página del MIDA, www.mida.gov.pa, irse a Secretaría Técnica, catálogo de mapas, y en catálogo de mapas entran al sistema de catálogo de mapas. Allí van a encontrar información sobre zonificación de cultivos. Un esfuerzo que se hizo durante el gobierno de Martín Torrijos de 2004 a 2009, con Secretaría Técnica, el MIDA, el IDIAP, el Mi Ambiente, ETESA, participaron allí. Y hay zonificación para arroz, maíz, yuca, piña, varios otros cultivos también. 20 especies de pastos y forrajes. Y aparece incluso por mes también cómo pueden plantarse y cómo puede esperarse su época de siembra, ¿verdad? Así que esta era la presentación. Muchas gracias, pues. Agradezco la atención que me han brindado y espero sea de mucho provecho este seminario para todos.